Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casa de Excel. En esta ocasión les voy a mostrar lo que son las referencias absolutas y relativas y para qué se usan. Bueno, vamos a empezar un poco con la teoría explicando qué es una referencia. Si ponemos aquí un valor en cualquier celda, por ejemplo el 5, notemos que el valor de la celda, incluso acá arriba en la barra de fórmulas, me pone el número 5, porque ese es el valor que toma esa celda. Si damos clic en otra celda, damos igual, seleccionamos la celda donde está el número 5 y damos Enter. Veamos que nos trae el valor 5, pero no es su valor. Vamos a la barra de fórmulas y nos está dando que la referencia de esa celda es la celda C6. Es decir, que lo que nosotros pongamos en la celda C6, en automático lo va a llevar a la celda E6, que es donde pusimos la referencia. Por ejemplo, si ponemos aquí 7, nos cambia automáticamente a 7. ¿Ok? Esa es una referencia. Y estas referencias las podemos usar dentro de la misma hoja, como este caso, en otra hoja. Vamos a abrir una hoja nueva. Y si aquí damos igual, me regreso a la hoja 1, selecciono el 7, le doy Enter. Vean que ahora me dice la referencia que es de la hoja 1, de este mismo libro, y la celda E6. De tal manera que lo que cambie en la celda E6 se va a actualizar en esta nueva referencia. Como esta celda C6, esta referencia de acá, vamos a hacer el cambio aquí. 8, Enter, cambia esta referencia que ya teníamos. Si vamos a la hoja 2, también se actualiza esta referencia. Estas referencias incluso funcionan en otros libros. Por ejemplo, vamos a abrir un libro nuevo y vamos a verlo de esta manera. Vertical, para tener la vista de los dos libros. Este es el libro 1 con el que estábamos trabajando. Acá arriba el nombre, y de este lado tenemos el libro 2 que acabamos de abrir. Si en el libro 2 damos igual, damos clic al libro 1, seleccionamos la celda y damos Enter, noten ahora que me dice la referencia que se va al libro 1, a la hoja 2 y a la celda D9. Y noten que también aquí le pone ya unos signos de moneda antes de la columna y de la fila que estamos referenciando. Con esto identificamos que es una referencia absoluta. Ahorita vamos a ver eso. Lo primero que quería explicarles es que es una referencia. Entonces, como conclusión al tema de que es una referencia, es ir a una celda y traer ese dato y usarlo para algo. No necesariamente traerlo como en este ejemplo. Podemos ir a esa celda y aplicarle una fórmula o una función, etcétera, muchas cosas. Solo es ir a esa celda y buscar el dato o usar el dato para determinada acción. ¿Ok? Vamos al libro número 1 y explicado ya lo de las referencias, ahora les voy a decir a qué se refiere con absoluto y relativo. Cuando decimos que es absoluto es porque la referencia no va a cambiar, siempre va a ser fija. Y relativo sí se va a cambiar, es decir, se va a estar moviendo. ¿Cuándo? Cuando nosotros copiemos esa celda referenciada hacia otra celda. Lo vamos a ver ahorita con ejemplos, solo nada más que quede claro que absoluto es que está fijo y relativo es que se va a mover o se va a desplazar cuando hagamos un copiado de esa referencia hacia otras celdas. ¿Ok? Bien, ¿cuántos tipos de referencias absolutas y relativas podemos tener? Vamos a hacer aquí otra vez este ejemplo. Tenemos este primer caso, una referencia donde tenemos la columna y la fila. ¿Okay? Al no tener el signo de moneda, como les dije anteriormente, que es la forma de identificar una referencia absoluta de una relativa, quiere decir que estamos ante una referencia relativa, y es relativa a la columna y relativa a la fila. ¿Okay? Si empezamos a dar F4, que es el método abreviado para poner los signos de moneda antes de la columna y de la fila, noten el primer teclado que doy me pone el signo tanto en la fila como en la columna. Esto es una referencia absoluta, puesto que es absoluta la columna y absoluta la fila. Volvemos a apretar la tecla F4. Noten que me quita el signo de la columna, solo me deja el de la fila.
Entonces estamos ante una referencia mixta que es relativa la columna y absoluta la fila. Si volvemos a dar F4, ahora me deja el signo antes de la columna y me lo quita de la fila. Estamos igual ante una referencia mixta, pero ahora absoluta la columna y relativa la fila. Si volvemos a dar F4, volvemos al inicio. Es decir que se repiten, estas serían las 4 posibles combinaciones que hay de referencias. ¿Ok? Ahora vamos a ver para qué nos sirve. Ok, vamos acá a la hoja 1. En la parte de aquí abajo tenía esta tabla para hacer el ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla con una serie de productos, la cantidad de los productos y su precio. Y nosotros queremos saber cuál sería el importe de esos productos al multiplicar la cantidad por el precio. Vamos a hacer la fórmula, es igual, y vamos a referenciar la celda de la cantidad por la que contiene el precio. Y damos Enter. Como vemos, tenemos ya aquí dos referencias, ambas son relativas, lo cual está bien porque en el momento que yo copie hacia abajo esta fórmula, vean que se va actualizando la fórmula y se va desplazando, de tal manera que multiplica las dos columnas que necesito. Si yo copio esta fórmula a cualquier otro lado, vamos a ponerla por acá, vean que se desplaza las mismas columnas y filas que yo lo moví. Si yo lo copio acá abajo, sigue respetando, se sigue moviendo, y por eso es una referencia relativa. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Ese fue el primer ejemplo del tipo de referencia, donde todo es relativo, tanto la columna como la fila. Ahora bien, en esta otra columna vamos a determinar la ganancia. ¿Qué queremos hacer? Bueno, al importe del precio lo vamos a multiplicar por este porcentaje que queremos de ganancia. Damos Enter y vean que de momento en esta celda está bien, puesto que ahí está hecha la operación. Pero ¿qué pasa si yo copio hacia abajo la fórmula? Ya no me da los datos. ¿Por qué? Al ser relativo, las fórmulas se van recorriendo. Y eso no es lo que quiero. Y aquí es donde nos sirven las referencias absolutas. Regresamos a esta celda, damos F2 y entonces, ahora sí, la celda que yo quiero fijar, que es K42, voy a oprimir la tecla F4, ya me la deja fija, doy un Enter y ahora sí copio esto hacia abajo. ¿Qué pasó? Vean, se recorren las otras celdas, o la primera referencia que era de origen H42, como esta referencia es relativa, al copiarla hacia abajo, esta sí se mueve, y entonces ya no es H42, sino 43, y aquí 44, así sucesivamente. Y la referencia de origen K42, al hacerla absoluta, ya no se mueve para nada. De tal manera que donde yo copie esta fórmula, se recorre la que quedó como relativa, pero la que quedó como referencia absoluta siempre va a buscar, en este caso, la celda K42. No importa dónde la copie, siempre va a ir a K42. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Ahora, vamos a ver un ejemplo con las otras dos referencias. En este caso tenemos otra tabla donde tenemos unos importes, vamos a suponer que sean importes de ventas, y nosotros queremos multiplicar cada uno de estos importes que están en esta columna por los porcentajes que están en esta fila. Por ejemplo, en esta fila vamos a hacer la fórmula este importe por el porcentaje del 2%. Bien, ya lo tengo. ¿Qué pasa si copiamos hacia abajo? Lo mismo que hace rato. Bueno, ni siquiera caben los números porque al mover, al dejar las referencias relativas y copiamos hacia abajo, vean que se actualizan las filas y por lo tanto la multiplicación está mal hecha. Lo que necesitamos hacer es dejar fija esta fila para que cuando copiemos hacia abajo no se nos mueva. ¿Okay? Entonces esta celda la vamos a editar, la fila
77 la vamos a dejar fija, damos Enter y ahora sí copiamos hacia abajo. Noten entonces que cuando desplazamos hacia abajo la fórmula, la referencia absoluta del que pusimos a la fila 77, ahí se queda y nuestra fórmula funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si esto lo copiamos hacia la derecha? Pues nos da un resultado que no es el que queremos. ¿Por qué? Porque al copiar esta fórmula hacia la derecha, nuestra referencia relativa inicial, que era E78, se va a mover y ahora es F78 y luego será G78 y así sucesivamente. No queremos eso. Necesitamos que ahora esta columna se quede fija. ¿Qué hacemos entonces? Editamos y decimos que esta columna se quede fija. Damos Enter y ahora sí copiamos las fórmulas hacia abajo y hacia la derecha. De tal manera que ahora sí, vean que todos los resultados son correctos. Se fijó la fila de arriba y también se quedó fija la columna de la izquierda. Para eso nos sirve tener unas referencias mixtas, absoluto relativo o relativo absoluto. Bien, bueno, pues hasta aquí el video, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.